Pues si sabéis que estaba haciendo este oyente que ha grabado ese sonido, 900, 100, 800. Y ahora sí, por favor, que pase el gato pardo. Un gato pardo acaba de entrar en el faro de la SER. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro. Te voy a pedir para arrancar un seudónimo. Leo. Leo. Preguntamos siempre a nuestros gatopardos. La primera pregunta que hacemos en el Faro tiene que ver con su relación con el mar. ¿Alguna vez has dicho que si tú lo tienes cerca se te quitan todos los males? Sí. Mi relación con el mar creo que nace con un pueblo de Málaga que se llama Benalmádena de la Costa. A este pueblo íbamos siempre de vacaciones con mis padres y recuerdo que eran momentos felices en los que antes de llegar ya jugábamos toda la familia, mis hermanos y mis padres, a ver quién veía primero el mar, y era como ese inicio de las vacaciones cuando era niño. ¿Ibais a un apartamento, a un hotel? En el momento íbamos a un apartamento en una urbanización en la que está gran parte de mi familia. Nosotros no teníamos piso ahí, pero bueno, nos apañábamos en casa de uno o de otro, y eso, el mar al final lo recuerdo con momentos felices, con momentos familiares, con mi cumpleaños, con el cumpleaños de mi padre, con el de mi madre, porque casi todos cumplíamos en agosto, mi hermana también cumplía en agosto, o sea que era como un momento feliz. Diferente. La verdad es que hay un montón de invitados que cuando les pregunto por el mar, se van a esos veranos, a esas vacaciones en la playa. Podrían elegir el mar desde un acantilado o el mar navegando. Sin embargo, hay una generación entera que nos hemos criado yéndonos de vacaciones al apartamento en la playa. Yo creo que mi relación con el mar, si me preguntan, lo primero que me viene a la cabeza es justo cuando lo ves por primera vez, viniendo de la ciudad hacia la costa. ¿Lo veías o también lo olíais? Ambas, y lo sentías en el cuerpo, ¿no? Recuerdo que abría la ventanilla para sentir la humedad, que era diferente, ¿no? Tú naces en Sevilla. Sí. Pero te crías en Aranjuez. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué naces en Sevilla? No sé si fue casual. Porque mi padre trabajaba, él era aeronáutico y había una empresa de la antigua casa que le destinaron ahí a Sevilla, entonces nació ahí mi hermana, nació mi hermano y luego nací yo. Y cuando nací yo quisimos volver a Aranjuez. También mis abuelos vivían allí, aunque son valencianos, pero se establecieron ahí en Aranjuez, entonces era el lugar de mi padre y de mi madre de origen no, porque mi madre era extremeña, pero sí donde se conocieron. Entonces, cuando ya pues no tenía que estar más tiempo en Sevilla, pues nos volvimos justo a nacer yo. ¿Y cómo es vivir en Aranjuez? Porque es un pueblo a las afueras de Madrid, bastante lejos de Madrid, pero claro, tiene esa parte histórica, esa parte vinculada a la nobleza, a la realeza. Siempre que he ido me lo he preguntado. A ver, por un lado, lo de bastante lejos es una referencia que tiene la gente de Madrid capital. Nosotros, como nos hemos acostumbrado a ir hacia Madrid o a estudiar en Madrid, cogiendo el transporte público y este tipo de cosas, no tenemos la percepción de que sea tan lejano, ¿no? Es un poco relativo. Y siempre, bueno, yo sigo viviendo allí, de hecho, y cuando tengo que venir aquí, como ahora mismo, pues no siento que esté muy lejos, cojo el coche y 45 minutos más o menos estás. Sí, está bien. Pero en cuanto a la forma de vivir, creo que a mí me gusta bastante. En un momento dado de mi vida sí que quería salir a la ciudad, ¿no?, para tener más movimiento, pero ahora que quizás estoy en otra etapa, busco un poquito más de tranquilidad. Creo que tengo la cercanía de Madrid para cuando tengo que trabajar o hacer este tipo de cosas, pero luego tengo la tranquilidad que a lo mejor no encuentro aquí. Y sí que me gusta mucho, aparte, el entorno, ¿no? Aranjuez es súper bonito en primavera y en otoño es precioso, ya no solo por la realeza, porque creo que no tenemos tampoco esa percepción, ¿no?, a menos que vayas al palacio así, pero sí que tiene muchos lugares, igual que aquí a lo mejor lo ocurre con el Retiro, pues en Aranjuez hay muchos espacios así, porque los jardines son enormes, son súper bonitos, y sí que puedes encontrar dentro de esa pequeña ciudad espacios para estar tranquilo. ¿Por qué Juancho Marqués se ha puesto de seudónimo Leo? Pues yo creo que por la relación que tengo justamente con el verano y con agosto, como te comentaba, sí, con el mar. Y luego también es un nombre que me gusta porque, no sé, me gusta Da Vinci, me gusta DiCaprio, hay mucha
hay muchos personajes históricos que me gustan, ¿no? Con el nombre de Leo, de Leonardo, las tortugas ninja, ¿no? Sí, También. lo del agosto es por el signo del zodíaco, Sí. porque tú eres Leo, Sí. sí, has dicho que tu padre cumple en agosto, también Leo. Sí, mi madre, mi hermano Lucas también somos, mi hermana, todos hemos sido mucho Ah, el Leo. sí, y se nota, quiero decir, sí, ¿crees que las personalidades Bueno. se parecen? Tampoco creo que sea tan determinante. No sé si se nota o no. Quizás se nota en otro tipo de cosas, ¿no? Como el que éramos diferentes, ¿no? Lo que cumplía años, mitad del curso escolar a lo mejor tenía un cumpleaños diferente, pero no creo que se note mucho más. Bueno, Juancho Marqués es uno de los músicos de referencia para una generación entera. Cada cosa que haces tiene una belleza asombrosa. A nosotras, a todo este equipo nos encantas. Muchas gracias. Pero claro, tú no querías ser músico, sino futbolista, ¿no? Tu hermano te decía, hasta luego, Schuster. Yo qué sé, ¿eso es donde la has sacado? Ese fue el primer recuerdo de mi vida. Fíjate que me llevaba mi hermano me llevó a la... No sé dónde la has sacado eso. Es el primer recuerdo que tengo de mi vida, que mi hermano Ah, me sí, llevó, de verdad, lo primero que recuerdo de toda mi vida, y es que mi hermano me llevó a la guardería, y como yo tenía el pelo tazón, como nos ponían, ¿no?, en aquella época, y rubito, me acuerdo que se despidió de mí diciendo hasta luego, Schuster, y yo le dije que yo Schuster no, que yo era Mitchell. Tú fíjate, y debía tener 3 años yo. Pero ya no es que quisiera ser futbolista, lo que yo creo que he querido ser es como mi hermano mayor. Fíjate, porque yo creo que es la única persona a la que de verdad he admirado y siempre creo que ha sido mi referencia para absolutamente todo. Entonces, si él estudiaba INEF, yo quería estudiar INEF. Si él jugaba al fútbol con el número 9, yo quería jugar al fútbol con el número 9. Y así también con las cosas buenas, ¿no? Cuando él me da una referencia, una enseñanza, siempre ha sido como mi referencia en general. ¿Cómo se llama tu hermano? Jaime. ¿Dormíais juntos? ¿Compartíais habitación? Sí, éramos 4, después de que falleciese mi hermana, éramos 4 y yo dormía con mi hermano Jaime y los 2 más pequeños que vinieron luego, que se llaman Mario y Lucas, pues en la otra. En la otra. ¿Y qué tal cuando duermes con un hermano? Claro, te hermanas, a la redundancia, mucho más con él, porque compartes todo. La noche y el despertar y el armario y, en fin, todo. No, totalmente. Al final te condiciona y además es algo que te das cuenta cuando deja de estar. Yo recuerdo la sensación que tuve, que se lo llegué a expresar. Fíjate que nosotros cuando, no quizá por esa condición masculina, que a veces es un peso, sobre todo en la infancia, ¿no?, con lo que nos enseñaron, no expresábamos mucho las emociones y con el tiempo hemos aprendido a hacerlo, ¿no? Y yo recuerdo de escribirle cuando él se fue, se independizó, que notaba mucho su ausencia. Uh-huh. Y lo notabas para todo, ya para las cosas malas y las buenas, ¿no? El hablar de ciertas cosas, incluso pelearte, él desde arriba, yo desde abajo. ¿Dormíais en literas? Fíjate, has citado enseguida a tus hermanos. Acabas de citar la muerte de tu hermana Marta. Uh-huh. Y yo te voy a poner una canción. A ver dónde te lleva. Vale. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias. Miguel Hernández, la poesía tiene mucho peso en tu vida. Entre otras cosas, has dicho que tú tienes conciencia social por Miguel Hernández, eres lector de Ángel González, pero claro, esta canción tiene un significado aún más potente, ¿no? Mira, ayer estaba viendo entrevistas de las que hacéis y recuerdo a Casey, sigo sorprendido por cosas que le ponía y me preguntaba qué me podíais sacar a mí, pero igualmente estoy flipando, no sé dónde lo habéis sacado, no sé si lo he llegado a expresar alguna vez, pero casi me habéis hecho hasta llorar. A ver, para mí esta canción es especial. Fíjate, además lo voy a relacionar casi con el mar, porque la primera vez que la escuché fue en un viaje que fue diferente, porque fui con mi padre solo a Benalmádena, igual que otros veranos, pues mi padre trabajaba y yo me quedé más días en Aranjuez.
íbamos pues de camino a la Almudena, en el cual tienes muchas horas para hablar con tu padre, en un espacio en el que, bueno, normalmente nosotros, como te decía, igual no somos tan comunicativos a la hora de lo emocional, ¿no? Y fue especial porque por primera vez, y ya era relativamente consciente de las cosas, ya tenía a lo mejor 15 años o así, no era tan pequeño. Entonces me empezó a hablar de cosas de mi hermana que no había hablado nunca, ¿no? Del proceso de la enfermedad completo, de cómo lo sintió. Y fíjate que fue la primera vez en mi vida que vi a mi padre llorar. Y él me decía que con esta canción de Serrat, pues, o sea, que le recordaba a mi hermana, ¿no? Y que lloraba mucho cuando lo escuchaba. Y me recuerdo que íbamos escuchando el disco este de Miguel Hernández. Fue yo creo que de ahí que empezamos a hablar, ¿no? Porque se emocionó con esta canción. Y fue de ahí donde me nació mi búsqueda de la poesía, porque hasta entonces no había sido un gran lector. O sea, que en realidad hasta la poesía me entró por la música, ¿no? Por Serrat. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. La verdad que es asombrosa la conexión, ¿no? Estaba pensando mientras la escuchaba, la canción de Serrat, junto a lo que has contado, porque efectivamente tiene algo de hablar de la muerte, de hablar de la ausencia y de hacer un homenaje también a la vida compartida, que muchas veces, o en alguna entrevista, no muchas veces, es cierto que lo has contado poco, pero has dicho que la muerte de tu hermana te marcó por muchos motivos, pero también te hizo pensar acerca del duelo, de la ausencia y de la presencia, porque tú eras muy pequeño. Tu hermana murió con 10 años, ¿no? Entonces tampoco, no sé, ¿tú cuántos años tenías? Ella justo iba a cumplir 10 años el 13 de agosto y yo cumplía 3 el 14 de agosto. O sea, tienes poco recuerdo, claro, de la presencia. Sin embargo, entiendo que la ausencia se convierte en presencia muchas veces. Claro, es que es algo que está en mi vida todos los días. O sea, para que te hagas una idea, ayer mismamente hablaba con mi madre y mi madre lloraba recordándola. Sabes que no es algo que haya estado fuera de mi vida en ningún momento. Supongo que menos para un padre, ¿no? Entonces en mi casa siempre ha tenido mucha presencia y creo que es algo que incluso sienten mis hermanos pequeños, fíjate, ¿no? Y ellos no la conocieron. Uh-huh. Y con lo que decía, perdón, que sigue, sí. Con lo que decías de lo del duelo, yo creo que una cosa que nunca me ha gustado de la sociedad occidental es el hecho de que se oculte la muerte o que tenga este tipo de oscuridad. Yo, por ejemplo, también pues me ha tocado vivir procesos así de ver morir pues en presencia a 2 de mis abuelos, bueno, casi a 3. También pues tuve un amigo que se suicidó, también una amiga cuando era pequeño. He vivido ciertos momentos relacionados con la muerte. Y en mi caso, por ejemplo, el hecho de no esconderlo, de enfrentarme a ello, a mí creo que me ha hecho mejor, o sea, me ha hecho afrontarlo mejor, el poder hablar de ello. Y a veces creo que la sociedad occidental, la forma que tenemos de afrontarlo, lo que hace es como ocultarlo, pero no sana, de alguna forma, ¿no? El hecho de que tú mismamente tengas miedo a preguntarle a alguien qué tal estás, qué piensas, qué sientes, el hecho de esconderlo en un cajón, creo que a mí nunca me ha resultado positivo. Y a veces creo que tendemos a eso, y a veces me gustaría como que se plantease de otra forma. O sea, de hecho, claro, lo de la canción y tu padre y ese viaje en el coche a Benalmádena marca un punto de inflexión, porque de pronto tu padre habla de la muerte de tu hermana y tú también te permites hablar. Hay una cosa que me ha encantado que has dicho antes cuando hablabas de tu hermano, y has dicho, claro, éramos chicos y era como si nos costara un poco expresar los sentimientos, y cuando se fue de casa le escribió una carta. Y es verdad que hemos tenido que reeducarnos todos, sí, claro, y salir de los clichés y entendernos de otra manera, ¿no? Y desde luego el expresar las emociones, vosotros y nosotras parecía que las expresábamos ya de forma natural, pero es un camino que merece la pena. Claro, también es un poco la dicotomía entre lo que es natural y lo que es aprendido, y creo que hay muchas de las cosas aprendidas que nos hemos tenido que quitar y que todavía nos queda, ¿no? Pero en mi caso, por suerte, también creo que el haber estudiado la carrera que estudié, por ejemplo, ¿Sociología? Sí, creo que me abrió mucho la mirada, o creo que el empezar a hablar con las personas, simplemente de este tipo de inquietudes que te da el estudiar esa carrera, por ejemplo,
te ayuda como a afrontar las cosas diferentes. Fíjate que cuando te preguntaba al principio del programa, en la introducción escuchábamos qué te venía a la cabeza con la palabra liar, tú lo vinculabas con el verbo pensar. Has citado la sociología, sé que eres gran lector de Zygmunt Bauman, que hablaba de la sociedad líquida, del amor líquido, de estas relaciones que estamos viviendo actualmente que parece que se escapan como arena entre los dedos, ¿no? Todo es fugaz. Sí, y a mí me gusta esta metáfora porque parece como que tendemos como a estructurar todo y a conceptualizar todo para de alguna forma cerrarlo en nuestra propia mente, pero la realidad no tiene nada que ver con estructuras, es como mucho más intangible, muchas veces, como dices tú, se te escapa entre los dedos. Entonces creo que al menos es la metáfora más próxima que yo encontraba a la realidad. Juancho Marqués, ¿es verdad que el primer concierto que haces lo haces en una rave Sí. en Aranjuez y dices, ay, Dios mío? En fin, cuéntame esa experiencia. Pues si ves las fotos, creo que no sé si las he borrado o las he metido en un cajón aparte, pero las pintas que llevábamos por aquella época, sí, lo hice en una rave, en realidad donde podíamos. Ahí fue el primer espacio en el que me abrieron para tocar y después, pues a lo mejor llamaba yo a un pub cualquiera para organizar algo. Salía un poco desastre, el sonido era regular, pero como nunca tuve nadie a mi alrededor que me lo diera, siempre me lo busqué como pude y lo organizaba yo, me movía como podía y así. Porque Juancho, claro, tú eres del 87. Sí. No sé si cuando tú eras adolescente, no sé si ya la gente escuchaba rap o escuchaba tecno, electrónica, o sea, no sé si cuando empiezas a hacer música te sientes comprendido o incomprendido. 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 En mi entorno nadie escuchaba, creo que se lo he expresado ya alguna vez, pero en mi entorno nadie escuchaba este tipo de música, nadie tenía este tipo de inquietudes, si tenían otras y si las tenían a lo mejor compartidas, al menos no las expresaban. Yo no, o sea, me he encontrado solo, entre comillas, muchas veces en muchas de las cosas que me motivaban, pero tampoco era una forma de que me tire para atrás, al revés, creo que probablemente era un motor de búsqueda. ¿Qué dice tu hermano Jaime de tus canciones? Yo creo que se sienten orgullosos y cada vez más, todos mis hermanos y mi familia. Creo que con el tiempo también he ido aprendiendo a hablar de cosas más esenciales o más de lo que quiero hablar, a desprenderme de imitaciones también, que a veces pasa un poco, ¿no? Cuando empiezas a hacer algo, como todo en la vida, empieza por imitación y luego te das cuenta que hay cosas que no te gustan e intentas ser más tú mismo. Entonces creo que con el tiempo voy encontrándome con lo que creo que es esencial. Lo último lo más reciente, es el vídeo que has grabado con Fue el Fandango. Vamos a escuchar el tema. Recuerdo ni fecha ni nombres, pero la esencia de todo nunca la olvido. Ya no entiendo de treguas o puntos medios. Tú no crees que es en serio todo lo que digo. Ya no recuerdo cómo era, ahora me encuentro sola y sin miedo. El vacío, la nada, no tengo nada que perder, sé a dónde ir. Y en cuanto vio que salimos, la vida al pasar se nos caen de la mano granos de trigo. Cuando no hay corazones que alimentar y se pudre la flor que sembré contigo. Cuéntame qué se siente ahora que me he ido. Si el mundo sigue igual. ¿Hace cuánto que ya no te sientes viva? Si en tu cielo hay fragilidad. La libertad donde está yo no la veo. Juancho Marqués, ¿dónde está la libertad? No la veo. Yo no la veo. Pero la busco. En estos tiempos, desde luego, es difícil verla. Es un poco esa sensación, no la veo, pero la busco. Como el horizonte, ¿no? ¿Por qué todos los músicos quieren cantar contigo y quieren colaborar contigo? ¿Qué tienes? No creo ni siento que sea así. Lo que tengo es la motivación por aprender todo el rato. Y creo que el salirme de mi género, el buscar nuevas formas de aprendizaje, es el motor de mi crecimiento. Entonces, como tengo esa movilidad, creo que al final voy coincidiendo con mucha gente súper guay por el camino.
Atrás y la luz me ciega, me muevo lejos de aquí. Cuéntame qué se siente ahora que me he ido. Si todo sigue igual. ¿Hace cuánto que ya no te sientes vivo? Si tu cielo hay fragilidad. ¿Cómo has llevado lo de la pandemia, Juancho? Pues el primer mes bien, los dos siguientes súper mal. Tenías conciertos confirmados para este verano, entiendo que se anularían todos, porque el disco álbum 1 lo sacaste a finales del 19, ¿no? Cuando en el 19. Sí, me cortó 2 conciertos que tenía un fin de semana en Cáceres y luego tenía 3 días seguidos en la Riviera, que los tenía ya todo vendido y me lo cortó. Pero si te digo la verdad, no me afectó por el hecho de los conciertos, porque al final llevo toda la vida como buscándomelas y redactándome a situaciones, entonces no tengo ya ese miedo. Lo que me afectó fue psicológicamente. Yeah. Yo cuando dejaban salir no tenía ganas ni de salir. Y me costó como arrancar. ¿Te pilló solo en casa, en Aranjuez? No, con mi pareja. Con tu pareja, sí. Y cuando saliste, ¿qué fue lo primero que hiciste? Cuando salí, lo primero que hice... Espera, nos dijeron, podéis salir a pasear, ¿no? Acuérdate que fue lo primero que se permitió en Madrid. Sí, Podemos salir 3 horas por la mañana o por la noche. Cuando salí, lo primero que hice fue apuntarme a clases de música, a clase de canto y empezar a organizar cosas de trabajar, porque sentía que me tenía que obligar a hacer cosas. Y así empecé a arrancar un poco obligado y desde entonces pues no he parado de hacer cosas. ¿Y qué planes tienes? Ahora que nos encontramos con un año en realidad lleno de incertidumbres, pero tenemos que seguir haciendo planes. Pues mi plan ahora es hacer música, porque de momento no sé cómo va a estar la situación de conciertos y como tengo previsto para enero y para marzo y abril algunos conciertos, pues si todo va bien se harán y si no pues ya veremos qué hacemos, pero mi idea ahora es ir cada mes o cada mes y pico a un pueblecito de Galicia, a Viveiro, en Lugo, y ahí nos juntamos más o menos mi equipo de trabajo. Es un sitio que está súper chulo porque estás en el monte donde ves la ría, ves el mar, donde sales y ves ovejas, entonces estamos súper retirados de todo para hacer música. Entonces mi idea es moverme entre mi pueblo y Viveiro para hacer música y con toda la música que hagamos. Lo bueno también, que es la lectura positiva que saco, es que ahora tengo más tiempo para hacer cosas que antes no hacía, ¿no? Antes a lo mejor tienes un calendario en el que dices tengo conciertos, tengo ensayos, y ahora no, ahora tengo más espacio. Entonces de momento no me estoy preocupando mucho en cosas logísticas, sino en aprovechar el tiempo para componer. Ya está. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos, pero esta temporada estamos incorporando una pregunta que dejan los oyentes para el invitado sin saber qué invitado es. La pregunta que han dejado no va para ti. Ellos no sabían que tú venías. Así que es una sorpresa cada noche. Vamos a ver cuál te cae a ti. Hola, buenas noches, fareros, fareras. Pues mi pregunta para el gata parda de esta noche sería: ¿con qué animal te identificas más? Con el búho. ¿Con el búho? Fíjate, no sé por qué pensaba que ibas a decir con el león. No. Con el búho, que es tan de la noche. Sí, me gusta. Por esa capacidad, ¿no? Eso como observador. Luego aparte lo relaciono también con cosas de mi infancia. En mi casa mi madre siempre coleccionaba búhos y había un montón de búhos. Y es un animal que me gusta, ¿no? De mirada intensa, como soy yo en las entrevistas. Luego en mi vida normal no soy tan intenso. En las entrevistas siempre acabo así. ¿Y quién dirías que es el faro de tu vida, Juancho Márquez? ¿El faro de mi vida? Buena pregunta. La bondad. ¿Y qué canción quieres que pongamos para despedir esta entrevista? Esta me la tenía que haber preparado, ¿eh? Una tuya, ¿eh? ¿Una mía? Sí, tuya. Pues nos vamos a comer el mundo. Muchas gracias por habernos acompañado. Es un placer tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Todavía tengo vida, todavía tengo excesos, carne suficiente para alimentarme en tierra de tus huesos, educado entre ecuaciones para acumular dinero y nadie que enseñara a mantener al lado lo que quiero. Se nos fueron los momentos con las prisas y los peros, la fe con los dioses, la risa fácil o si quiero, vinieron sin alcohol y sin permiso.
sin previo aviso, a todos nos jodieron. Nos vamos a comer el mundo, eso fue lo que dijimos. No que solo notaríamos el hambre, porque sé vivir con cobre, pero no vivir sin sueños, ni con esta colección de nombres, por más que me empeño. Me dicen te noto distante, porque se me ve al instante que se nos fue la lengua y la mano, como dos viejos amantes de las llamas y los dados. Ya ni me acuerdo de por qué no nos hablamos. Comernos el mundo, eso fue lo que dijimos. Si vienen con cuchillos todos pa'lante con los puños, porque sé vivir de pobre como morir por mi hermano. Da igual cuántas veces caigas si me tienes a tu lado. Me dicen te noto distante ya, reconozco mejor los errores en los demás. Hace 1000 que no hablamos, ya vuelve conmigo, ya trae de beber nada más. He vuelto a cambiar por estar donde quiero estar. Solo quise volar, abandonar la ciudad. Na 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 na. Ya no volveré a callarme, a dejar de levantarme, a buscarte. ¿Nos vamos pa'lante o qué? ¿Vamos para arriba o qué? Ya no volveré a callarme, a dejar de levantarme, a buscarte. ¿Nos vamos pa'lante o qué? ¿Vamos para arriba o qué? Que le jodan al mundo. Eso fue lo que dijimos, lo mismo de siempre, del bar de la esquina. Ya vente para arriba, ya trae de fumar, nada más clava en el pecho la séptima vida que da en el infierno con todos los amigos. Lo mismo de siempre, me saco la espina. Ya vente para arriba, ya cuida letrina más. He vuelto a cambiar por estar donde quiero estar. Solo quise volar, abandonar la ciudad. Ya no volveré a callarme, a dejar de levantarme, a buscarte. ¿Nos vamos pa'lante o qué? ¿Vamos para arriba o qué? Ya no volveré a callarme, a dejar de levantarme, a buscarte.